Bueno, gracias Diego y bienvenidos todos a la clase. Dios les bendiga, esperemos ahí que todos vayamos agarrándole la mano a la parte técnica, pero la verdad que esto es superador a todo lo demás y lo vamos a poder aprovechar en esta aula virtual. Así que bueno, como todos estamos haciendo esfuerzos para aprender cosas nuevas y para ayornarnos a estos tiempos y son necesarios, así que vale la pena el esfuerzo, aunque por ahí no nos salgan bien las cosas, pero lo vamos a seguir intentando, ¿sí? Me gustaría, antes de hacer la introducción y presentar la materia, tener una pequeña oración juntos para que el Señor nos siga acompañando en este tiempo de aprendizaje y que podamos añadir a nuestra vida palabra de Dios y conocimientos que nos van a ayudar a ser verdaderos hijos de Él, que podamos agradarle en todas las cosas. Así que oramos ahí juntos. Padre, gracias en esta tarde por estar juntos a través de Zoom, a través de YouTube, los que todavía no se han podido sumar a Zoom, pero que vos, Señor, en esta tarde nos acompañes, vos nos bendigas, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, para que tu palabra siga siendo esa semilla que penetre en nuestra vida y sea la que traiga frutos espirituales, que sean frutos que den gloria a tu nombre. Señor, quédate con nosotros y con cada uno de mis hermanos en sus hogares o donde se encuentren en este momento, que tu bendición sea con cada uno de ellos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por poder estar aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como la mayoría sabe, aunque hasta esta tarde había 8 inscritos en esta clase, nomás no sé si algunos más se han podido ya anotar para empezar este curso. Esta materia se llama Epístolas Pastorales, ¿sí? Las epístolas pastorales, vamos a ver, las escribió el apóstol Pablo. Las cartas que conforman estas epístolas es Primera y Segunda Timoteo y también el libro de Tito. Son cartas que Pablo escribió a Timoteo y también a Tito, ¿no? Epístolas, para los que no saben, aunque creo que todos saben, la palabra significa cartas, ¿no? El apóstol Pablo escribió consejos para poder ayudar a estos jóvenes en su ministerio, en el lugar donde Dios los había puesto, para poder cumplir esa función a la cual Dios les había llamado. Así que bueno, ahí Pablo estuvo escribiéndoles. Fíjense que estas cartas fueron escritas después del año 62 más o menos, que es donde Pablo ya había sido llevado preso a Roma. Ahí estuvo 2 años preso y después que salió de ahí, desde Roma, fue donde pudo escribir estas cartas, por lo menos la de Timoteo, y está haciendo referencia a cómo sostener y cómo apoyar a este joven que estaba emprendiendo una tarea bastante complicada, y ya lo vamos a analizar un poquito. Estas epístolas datan de un tiempo donde la iglesia primitiva ya había empezado a crecer, se había empezado a desarrollar, y es donde se necesitan enfocarse más en el funcionamiento de la iglesia. Si bien Pablo la mayoría de sus cartas las escribió en medio de su ministerio, esos 3 viajes misioneros, mientras él iba de un lugar a otro, ahí fue generando, escribiendo estas cartas a las distintas iglesias, y estas son posteriores a todo ese periodo. Por eso es que la iglesia había tenido una transformación, la iglesia había crecido, había pasado por varios estadios. Acuérdense que la iglesia había nacido desde Pentecostés y ahí empezaron a surgir distintos grupos a través de la prédica de los apóstoles y de Pablo hacia los gentiles, donde se establecieron distintas iglesias. Una de ellas era la iglesia de Éfeso, que es donde Pablo encomienda a Timoteo justamente que pueda acompañar y supervisar. Esta iglesia de Éfeso fue de alguna manera iniciada en este tercer viaje de Pablo, casi al principio de su viaje, donde después de estando haciendo la vuelta, volviendo, se puede juntar con algunos de sus líderes. Muy bien. Y ahí cuando está volviendo y pasa por Éfeso, que está con Timoteo justamente,
se junta con estos líderes de la iglesia. Pablo refiere algunas palabras y están en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿Sí? No sé si ustedes están pudiendo ver el PowerPoint, están saliendo algunas de las imágenes, ¿no? Bueno, ahí le vamos a pedir a Pablo si lo puede ir, si se puede ir pasando, pero si no, bueno, acompáñenme, el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, y dice lo siguiente: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Ahí de alguna manera Pablo estaba profetizando, dándose cuenta que iban en Éfeso a haber algunas situaciones de estos falsos maestros, de hermanos que se desvían de otros conocimientos. Y se supone que también parte de estas creencias falsas que habían azotado la iglesia de Éfeso, también lo había pasado en la iglesia de Colosas, y tenían un poquito que ver con el gnosticismo, ¿no? Los gnósticos. ¿Alguno de ustedes sabe lo que son los gnósticos? La única que veo es Chile. Bueno, no puedo ver a muchos, no sé si están ahí. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, ahí va. Bueno, los gnósticos, la parte de gnosis está relacionada con el conocimiento, ¿no? Y donde ellos, generalmente los griegos, que basaban todo en su conocimiento, se creían que eran los super sabios, ¿no? Que conocían todas las cosas profundas de Dios. Pero en realidad no estaban en un conocimiento profundo de Dios, sino de información, de conocimiento, que solamente compartían y filosofaban con respecto a estos conceptos. Y estas ideas raras, estas filosofías que no tenían muchos sostenimientos, fundamentos, empezaron a considerarse como herejías en ese primer tiempo, porque estaban desviadas de la verdad, del Evangelio, de lo que Pablo y los apóstoles habían estado predicando y enseñando en ese tiempo. Así que este era algo de lo que Timoteo estaba enfrentando, tenía que enfrentar en esta iglesia, que lo habían puesto a cargo el amigo de su líder y padre espiritual, el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Fíjense que ya en esos primeros años de la iglesia ya había pensamientos, herejías y algunas enseñanzas que se estaban moviendo que dice que nacen de los poderes espirituales de este mundo, ¿no? El diablo ya de los comienzos queriendo insertar enseñanzas equivocadas para desviar al propósito de la iglesia. Y esta era una de las cosas que tenía que enfrentar Timoteo, un joven líder, y tenía que frenar todas estas cosas. Ya lo vamos a ver ahí un poquito al principio del capítulo 1. Fíjense, 2 Timoteo 1:4. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Pablo le escribe a Timoteo, ya está en la segunda carta, pero diciéndole de ese momento donde Pablo le había encomendado a Timoteo que él tenía que hacerse cargo de la iglesia, y de alguna manera Timoteo, no sé si porque lo iba a dejar solo Pablo o sabiendo un poquito a lo que se iba a enfrentar, largó algunas lágrimas, ¿no? Y Pablo dice, quédate tranquilo, ya nos vamos a juntar y nos vamos a ver con alegría. Así que un poquito el sentimiento que podemos tener nosotros en este tiempo, donde estamos alejados, pero ya pronto nos vamos a ver y nos vamos a poder con alegría abrazar y compartir los momentos. Muy bien. 1 Timoteo 3:14
Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, ¿no? Pablo estaba planeando volver a juntarse con Timoteo, acercarse en persona, poder sostenerle, aconsejarle, ver cómo le podía ayudar en su ministerio, pero parece que había urgencias, había problemas que tenían que resolverse. Entonces Pablo dice, te voy a escribir ahora, ¿no? Asuntos importantes. Y acá es donde encontramos a un joven líder. Acá en este momento hay muchos reunidos y no sé si la mitad de ustedes son jóvenes, ¿no? Jóvenes que Dios está llamando, que está poniendo carga, que está trabajando en ustedes, y ustedes han sentido este llamado de capacitarse y prepararse, y muchos de ustedes están frente a algunos grupos, guías de célula, otros están trabajando en algunos ministerios, y están trabajando con personas, ¿no? Y qué bueno que, así como Timoteo, que era joven y que tenía un gran desafío por delante, cada uno de ustedes pueda aceptar este desafío y ver este desafío de poder trabajar con las personas, pastorearlas, guiarlas en una relación creciente, que no es una tarea sencilla, humana, pero que con la gracia del Señor podemos hacerlo. Por eso es que está bueno que ustedes puedan mirarse, los más jóvenes, quizá en Timoteo, ¿no? Y los que somos un poquito más viejos, nos veremos, no sé si en Pablo, pero quizás en los hermanos mayores de la iglesia de Éfeso. Muy bien, Pablo, no podemos mostrar las placas, ¿no? Sí, la estamos viendo, José. Se ven Okay. en la Perfecto, opción. perfecto. Uno de los usuarios se llama Pablo Murúa y ahí están las placas. Si lo corres, o si, aunque estamos, perdón que la improlijidad, aunque estamos transmitiendo por YouTube, lo que se está transmitiendo ahora es la toma de José González, pero tanto vos, José, como todos los alumnos pueden poner la opción cambiar a galería o cuadrícula y verlos a todos. Y van a ver que hay uno que dice Pablo Murúa y ahí están los versículos y ahí se vio también el videito de demostración. Si vos le haces clic a ese, se te abre ese. Perfecto. Se están viendo ahí las diapositivas. Buenísimo. No, pregunté porque yo corrí un poquito para ir viendo algunas otras caras y te quedó. Okay. No lo veía, pero bárbaro, así me van siguiendo. Sí, lo voy poniendo. Muy bien. Fíjense. ¿Cuál es el tema básico de esta primera carta a Timoteo? Se resume en un versículo, que es el capítulo 3, versículo 15, y dice así: para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el motivo principal, el tema básico de toda esta carta? Es que Pablo le está diciendo a Timoteo que él le escribe todas estas cosas para que Timoteo sepa cómo, ¿sí? Que él pueda saber cómo debe moverse, cómo debe actuar, cómo debe enseñar, qué cosas tiene que hacer para que la iglesia, la cual en este caso de Éfeso había sido encomendada a él, que es la iglesia del Dios viviente, ¿no? Y ahí dice columna y fundamento de la verdad, al cual Timoteo estaba a cargo de hacerla, de cuidarla y de hacerla crecer, ¿no? Para que él supiera cómo. Aparentemente podríamos pensar que el comienzo de Timoteo fue como el amigo Pablo lo mandó al muere, ¿no? Podríamos decir. Le tiró las papas calientes en la mano. Y él, como joven e inexperto en muchas cosas, tuvo que con valentía ponerse al hombro esta iglesia, ¿no? Pero Pablo sabía esto y no lo dejó solo, sino que quería acompañarlo, por eso que le escribe esta carta, y es el tema central, para que Timoteo sepa cómo hacer.
Pero no solamente Timoteo tenía que saber cómo, sino que las enseñanzas que Pablo estaba transmitiendo a través de esta carta a Timoteo era para que la iglesia, los hermanos de la iglesia también supieran cómo debían actuar y cómo debían moverse dentro de la iglesia, cómo debían vivir ahora como hijos de Dios. Por eso es que Pablo le escribe todas estas cosas. Es un libro de saber cómo, ¿sí? Para el joven pastor, pero también para el miembro de la iglesia. Así que bueno, ahora nos podemos encontrar todos identificados en esto. Podemos ser el pastor joven, el líder, pero también somos miembros de la iglesia y necesitamos aprender las cosas que necesitamos saber para comportarnos como hijos de Dios dentro de su iglesia. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No he visto en el chat acá que no hayan mandado ninguna. No. Bueno, vamos bien entonces, seguimos. Y con el tiempo, ahí estamos también. Bueno, es un poquito un pantallazo para ver lo general, el porqué de la carta, quién escribió, a quién, y con un poquito el contexto y cuál es el tema, por lo menos, de esta primera carta de Timoteo. Así que bueno, vamos a analizar un poquito el capítulo 1 de Timoteo. Parece que Timoteo, frente a esta gran dificultad o gran desafío, había pensado en renunciar. Había como dicho, no, esto no me animo, esto es más de lo que yo pensé, me supera, ¿no? Y hay una frase ahí que va a salir y dice, siempre es demasiado pronto para darse por vencido. Muchas veces nos enfrentamos y en el ministerio, en la iglesia, en el servicio, la mayoría de nosotros servimos en la iglesia, nos enfrentamos con cosas que no sabemos cómo solucionarlas, ¿no? Por ahí son diferencias de opiniones, de ver las cosas, de hacer las cosas, a veces problemas que las personas a quienes lideramos no saben cómo resolver y nosotros mucho menos. Entonces ahí es donde nos vemos como que es algo que no podemos enfrentar, ¿no? Y a veces pensamos en tirar la toalla, o decir, ¿por qué me metí en esto? O el Señor me había llamado esto, el Señor me ha dado capacidad para esto. Y bueno, ahí empieza a contestar Dios a Timoteo y le dice que Dios le ha confiado un ministerio en él. Por eso los primeros versículos de este capítulo reafirman un poquito esto, de que Dios lo llamó a Timoteo y que de alguna manera es confiado de que él lo puede hacer, a pesar de que él ha querido tirar la toalla, a pesar de que ha visto como un gran desafío, Dios estaba con él y Dios había confiado en él, le había dado un ministerio. Por eso fíjate lo que dice el versículo 4 del capítulo 1. No prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Acá Pablo le está dando un mandato a Timoteo. Está diciendo, bueno, ahora esto primero, esto que vos tenés que hacer, el por qué estás acá, es para que frenes un poquito estas enseñanzas que son fábulas, que son de temas que no son importantes, que no hacen al Evangelio, que no hacen a la iglesia, que solamente traen disputas, dice acá, discusiones, enemistades, diferentes opiniones, de temas que no son trascendentes para la iglesia. Entonces dice, no presté atención a esto. Tu tarea es edificar la iglesia. Tu tarea es edificar la fe de las personas. Y esto es lo que te encarga. Que puedas frenar las cosas que, las fábulas, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, pero que por el otro lado puedas edificar a la iglesia con una enseñanza verdadera. Por eso ya vamos a ver más adelante que aparece Susana, ¿sí? ¿Todos conocen a Susana? No. Susana, le voy a explicar para algunos, otros seguramente conocen. Mi amigo Amílcar seguramente la conoce a Susana. Susana, le decíamos nosotros en la iglesia donde yo me crié,
porque siempre nos estaban diciendo de su sana doctrina, ¿no? Su sana doctrina, y claro, nosotros éramos chicos y ¿quién será Susana? Pero en realidad está hablando de la sana doctrina, que son las enseñanzas espirituales que Dios nos dejó. Pero ya lo vamos a leer un poquito más adelante. Dios le confía a Timoteo un ministerio. Y como dijimos recién, tenía que enfrentar a estos falsos maestros de Éfeso. Los tenía que, de alguna manera, callar. Tenía que contrarrestar todas las cosas y los argumentos que ellos decían. Por lo tanto, se tenía que preparar. Era un ministerio importante. Estos falsos maestros se habían alejado de la palabra de Dios. Eran hermanos, eran personas que habían conocido al Señor, que estaban trabajando dentro de la iglesia, pero que llegó un momento que empezaron a enredarse con algunas enseñanzas contrarias a la sana doctrina. ¿Sí? No la vamos a decir su sana doctrina, sino la vamos a llamar la sana doctrina. Muy bien. Y fíjense que muchos de estos provocaban con sus argumentos muchas preguntas, muchas dudas, generaban con lo que ellos estaban contando muchas dudas que ni ellos mismos sabían responder. Planteando todas estas filosofías que solamente traían confusión a las personas, a los hermanos más débiles, a aquellos que estaban queriendo aprender, dispuestos a aprender, pero eran confundidos. Y esto no edifica la iglesia local. Muchas veces hay personas que se levantan como maestros y son falsos, ¿no? Quizás Dios no ha llamado a alguno de ellos y con ese afán de figurar porque ganar a discípulos, adeptos, sentirse reconocidos, sentirse de que alguien te sigue, te admira, es uno de los pecados de la vanidad, del orgullo, el cual cayó Satanás, ¿no? Y esto el diablo quiere ponerlo dentro de la iglesia. Muchas veces pone esto en el corazón de algunos hermanos y lo que generan son problemas, divisiones, y acarrean y arrastran a otros, así como el diablo arrastró a muchos allá en el cielo que le siguieron con sus elocuentes palabras, aunque dice huecas, como leíamos recién, confunden y arrastran a muchos hermanos. Por eso debemos cuidarnos. Por eso es que estamos estudiando, estamos preparándonos aquí en el Instituto Bíblico Rema para que nosotros no lleguemos a ser esos maestros falsos, que enseñemos cosas que no están en el corazón de Dios, que no son el por qué Dios nos llamó, que no están conforme a lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia. Y necesitamos revisar esto siempre a la luz de la palabra y tener cuidado de no estar enseñando, practicando o queriendo que otros hagan, que es mucho peor, que otros hagan, que no está conforme al corazón de Dios. Así que bueno, sigamos preparándonos y recibiendo sabiduría de parte del Señor. Bien, el objetivo de Timoteo era administrar esta iglesia, cuidarla, hacerla crecer, que nadie de afuera viniera a destruirla con enseñanzas falsas, sino que hubiera amor, de un corazón puro, dice el versículo 5 del capítulo 1. Un corazón puro, amor que venga de un corazón puro, ¿sí? Una buena conciencia y una fe sincera. Bien, ahí vi que algo se escribió en el chat, no sé si hay alguna pregunta. No. Bien, perfecto, seguimos entonces. Ahí en el versículo 9 y 10 de 1 Timoteo aparece la significación de la ley, donde cuál era el motivo de la ley. Y la ley, como un poquito ya nos explicó el profesor Amílcar, el romano, es aquella que nos hace ver o nos muestra a los que estamos haciendo mal las cosas que lo estamos haciendo mal. Y esa es la significación de la ley, que nos pueda mostrar a nosotros o a las personas que están lejos de Dios que lo que están haciendo está equivocado y está mal, por lo cual la ley muestra esa condición y de alguna manera ayuda a volvernos a Dios y poder alejarnos del pecado, que son las cosas contrarias a la ley.
Por eso había que empezar a cuidar esto de la ley, de las cosas que había que hacer. ¿Cuáles eran las listas de las acciones que se pueden hacer o que no se puede hacer, ¿no? Caemos muchas veces esto en la iglesia. Bueno, ¿cuáles son? Ahora que voy a ser cristiano, no voy a poder hacer estas cosas, o sí voy a poder, o voy a tener que hacer estas otras. Y acá es donde nace esta idea de la sana doctrina, que son las enseñanzas saludables, nos dice el material, si lo has podido leer, una enseñanza saludable. ¿Pero saludable para qué? Para el espíritu, para nuestro crecimiento espiritual. Porque esta doctrina verdadera, la enseñanza que viene de parte de Dios, son para que nosotros podamos crecer y estar sanos espiritualmente. Y también nos va a servir para que no seamos confundidos con estas falsas enseñanzas. Por eso necesitamos trabajar en esto y tener bien claro cuáles son las enseñanzas que el Señor nos dejó. Es una comparación ahí en los versículos de este primer capítulo que hace una lista de algunos pecados, ¿no? Y hay como una comparación, si lo podemos analizar más profundo, con respecto a estos pecados a la lista de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas que van a marcar cómo debemos vivir como hijos de Dios? ¿Qué nos va a nosotros a caracterizar o nos va a diferenciar del resto de las personas? Va a ser nuestras acciones, nuestra manera de vivir, que va a estar basada en esta enseñanza sana, esta doctrina correcta, en estas enseñanzas saludables, que nos van a enseñar, nos van a mostrar el camino que Dios quiere que andemos. ¿Sí? Muy bien, dijimos entonces que Dios había dado un ministerio, ¿no?, a Timoteo, había confiado un ministerio a Timoteo. Ahora, Dios te capacitará para que hagas tu trabajo. Dice ahí el versículo 12 del capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Acá está hablando Pablo, cuando le está diciendo a Timoteo, le está contando de que a pesar de que él había sido un asesino, que había estado lejos de Dios, que había sido la peor basura, a pesar de todo lo que él había sido, Dios confió en él, en Pablo. Y Pablo le estaba queriendo transmitir esto a su hijo espiritual, Timoteo, para que él tomara valor y también se pusiera firme en que Dios lo había puesto en ese lugar, lo había capacitado para hacer esta tarea, ¿no? El versículo 12 nos habla de ministerio, y acá en el original la palabra es diaconía, el diácono, que quiere decir siervo. Ya nos explicó un poquito el profe Alfredo con la materia de la iglesia. Ser siervos de Dios, trabajar para el Señor, ¿no? Y este diaconado, este ministerio, este servicio es al que Dios había capacitado a Timoteo para cumplir esta función, ¿no? Y cada uno de nosotros estamos llamados como hijos de Dios, estamos capacitados para ser siervos de Dios, ¿no? Siervos no con S mayúscula, sino con S minúscula, de aquel que está dispuesto a servir a otros, a trabajar para otros, a ministrar a otros, a ayudar a otros, poniéndonos quizá en segundo plano para que podamos edificar la vida de otros. Timoteo estaba preocupado porque pensaba que era demasiado joven. Hay algunos jóvenes acá, y él estaba preocupado, ¿no?, porque era demasiado joven. Obviamente, en la iglesia había personas mayores a las cuales él tenía que aconsejar, tenía que pastorear, y lo veía él como una dificultad. Y si le faltaban las cualidades necesarias para el ministerio. Pero Pablo ahí, cuando le está hablando, le habla de tres fuerzas, o de tres fuerzas motivadoras, de tres elementos
que son muy importantes en la vida de un siervo, de alguien que está entregado al Señor, que está dispuesto y disponible para servirle, que son fundamentales para que nosotros podamos hacer la tarea que Él nos ha encomendado a nosotros, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Timoteo. Y son las siguientes. Versículo 14 las menciona. Son la gracia, la fe y el amor. Sin estas tres cosas no vamos a tener la fuerza ni la motivación para hacer la tarea, que como le tocó al pobre Timoteo, era grande y era complicada. Y necesitaba prepararse. Pero si nosotros podemos recibir de Dios, y de hecho Dios nos los da, Él nos capacita con estas cosas, y necesitamos usarlas a la gracia que viene de Él. Gracia inmerecida, ¿sí? Es este favor, es esta fuerza que mueve a hacer algo por el otro, aunque creamos que no lo merezca, así como lo hizo Dios con nosotros. Por gracia somos salvos, por gracia Él nos miró, no porque nosotros fuéramos la Coca-Cola en el desierto, porque nos amó por gracia, entonces por gracia envió a Jesús. De esa misma gracia que viene de Él, no es nuestra, no la podemos fabricar. Esa gracia tiene que estar en los siervos de Dios para que podamos nosotros trabajar y dedicar tiempo a otras personas, a la iglesia, a la tarea que Dios nos haya llamado, al ministerio, al servicio que Dios nos ha llamado, sea como sea cual sea, más chiquito, más grande, más importante a los ojos nuestros, menos importante, Dios nos ha llamado a tener gracia, ¿sí? Esa gracia que es dar al otro aunque creamos que el otro no lo merezca. También la fe que viene de Dios, esa fe que nos ayuda, en este caso, a creer que la persona a la cual estamos nosotros ministrando va a cambiar, puede crecer, puede mejorar, puede salir de sus problemas, puede dejar sus pecados, puede dejar sus malas costumbres. Fe, creer de que Dios transforma las vidas y que nos va a usar a nosotros a medida que nos llenemos de su gracia y le creamos para ver vidas transformadas. Y el amor que viene de Él, ese amor que cubre multitud de errores, multitud de faltas, ¿no? Que pasa por alto un montón de cosas que humanamente no podemos nosotros manejar, que no tenemos la capacidad quizás de perdonar, pero en su amor, que nos llena de su amor, nos ayuda a poder enfrentar todas esas cosas. Porque como líderes sufrimos y vamos a sufrir muchas decepciones. Vamos a encontrarnos con gente que de frente te sonríe y cuando te das vuelta te critica. Y esas cosas uno las sabe y las conoce porque todo sale a la luz. Esas y muchas otras cosas más, pero si no tenemos gracia de Dios, si no hay fe y si no hay amor, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir adelante. Y Dios le estaba diciendo a Timoteo, yo te doy todo esto para que vos puedas hacer la tarea. Muy bien, pasamos al punto 3, que dice, Dios te ha equipado para la batalla. Y versículo... Bien, vamos a leer 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Esto está en el segundo libro, nos estamos adelantando, pero nos sirve para ejemplificar esto, de que Dios te ha equipado para la batalla. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. Y acá es donde se va complicando un poquito más, porque es donde nos tenemos que comprometer más, es donde nos tenemos que asumir la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. Entonces, ya no hacemos algo porque tenemos que hacer algo en la iglesia y bueno, quiero estar ocupado, me gustaría servir algo. No se trata de hacer algo. Se trata de que lo que nosotros vamos a hacer
tiene que traer un fruto y estamos haciéndolo para el Señor. No estamos haciéndolo para nosotros, no estamos haciendo para no estar aburridos, no estamos haciéndolo para poder desarrollar alguna habilidad personal. Estamos haciéndolo porque servimos a Dios y servimos a las personas. Entonces, necesita de un compromiso mayor. Donde no nos enredamos con otras cosas, donde vamos a empezar a seleccionar en qué invertimos nuestro tiempo, en cuáles son nuestras prioridades, en cuáles cosas le vamos a invertir nuestro dinero. Toda nuestra vida, ¿hacia dónde se va a direccionar? ¿Dónde vamos a poner nuestros esfuerzos y nuestros objetivos? Va a depender de ese compromiso, ¿no? A lo cual Dios nos ha llamado, nos reclutó como su soldado. Y acá Pablo le estaba diciendo a Timoteo, vos sos un soldado de Cristo, acá no podés enredarte con nada, no te podés distraer, tenés que estar concentrado para esta batalla, estás en el medio de la batalla, tenés que pelearla todos los días, tenés que estar atento, tenés que estar conectado con el Señor y vas a así poder vencer. Muy bien, 1 Timoteo 1:19 dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Fíjense, la palabra conciencia significa conocer con, ¿no? Y nuestra conciencia es la que nos acusa, la que nos advierte, la que como una luz amarilla titila cuando algo no está andando bien, ¿no? Es la que nos dice que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer está bien o está mal. Nuestra conciencia trabaja ahí como un sensor de alerta. Ahora, dice este versículo, y le está diciendo Pablo a Timoteo, no aferrate a la fe en Cristo, mantén limpia tu conciencia. Porque conforme tengamos nuestra mente limpia o sucia, si nuestra conciencia está cargada de cosas que no son la palabra de Dios, que no se rigen conforme a lo que Él está queriendo para nuestra vida, nuestra conciencia nos va a alertar cosas que no tienen sentido. Pero si nuestra vida está llena de esa palabra de Dios, nuestra conciencia nos va a alertar de que hay algo que estamos por hacer mal. Entonces, aún así, nosotros terminamos decidiendo si obedecemos a nuestra conciencia o no. Si lo que nos dicta nuestra conciencia es obedecer a Dios, ahí es cuando decidimos nosotros si obedecemos o no. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque habla de fe y habla de conciencia. La fe es la que me ayuda a creer todo lo que Dios me dice y Dios me pide. Yo puedo cargar mi mente de fe o de conocimiento que me va a llevar a vivir en fe. Pero si yo no escucho mi conciencia, si yo no pongo en práctica las cosas que entiendo y conozco, me van a llevar a un punto donde dice el final de este versículo, dice, como resultado, su fe naufragó. Se perdió su fe, porque se dejaron enredar en sus pensamientos con las cosas que no estaban alineadas, ¿no?, con las enseñanzas de Dios. Así que, así como Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que tuviera cuidado, también nos lo dice a nosotros, ¿sí? La conciencia es lo que nos dice si estamos haciendo bien o mal. La buena conciencia es decidir hacer el bien, para que te quede ahí claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ninguna pregunta hasta ahora. O son muy buenos o no entendieron nada. Bueno, sigo adelante, Pastor Diego, entonces, ¿vamos bien? Ok, me quedan ahí 10 minutitos como para cerrar el capítulo 2 de 1 Timoteo. Ok. Fíjense que está bueno por ahí hacer un análisis de versículo a versículo, hay mucha riqueza, estamos viendo como algunas cositas más generales, como temáticas, pero si hay algunas preguntas que te surjan de lo que va diciendo algún pasaje, a través del foro lo podemos ir viendo durante la semana, ¿sí? Así que no te quedes con duda. Bien, vamos entonces al capítulo 2 de Timoteo, de 1 Timoteo.
Es importante, escucha bien, es importante que la iglesia tenga un ministerio equilibrado de la palabra de Dios y la oración. La palabra instruye a la iglesia, la oración la inspira a obedecer la palabra. Y Pablo le estaba de alguna manera enseñando a Timoteo de que había dos cosas importantes que él como pastor, como líder de la iglesia, él personalmente tenía que dedicar. Y una era el estudio de la palabra y la otra a la oración. Pero esto también tenía que ser transmitido a la vida de la iglesia. La iglesia tiene que hacer prioridad como iglesia, como comunidad, al estudio de la palabra, pero también a la oración. Y acá esta frase que hemos leído, el equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, entre las dos acciones, el estudio de la palabra y la oración, para que sea una iglesia viva y poderosa, obediente, que muestre y refleje a Cristo con todo lo que hace. Por eso es que nosotros hacemos un esfuerzo, y el pastor Diego mucho más, que viene invirtiendo con la plataforma, con esta aula virtual, pero aún desde años atrás, con contenidos para la escuela de líderes, REMA, y todo lo que hacemos es para que podamos fortalecer nuestro conocimiento en la palabra de Dios, que es la que nos marca el camino de qué tenemos que hacer y de cómo tenemos que vivir. Pero la oración es parte fundamental en la vida de la iglesia. Como congregación, como iglesia local, necesitamos tener esta vida de oración, ¿no? Y este capítulo 2 va a nombrar algunas cositas con respecto a esto, a la oración pública, la oración cuando se junta la iglesia. Y este tema está bueno que lo refresquemos. Nosotros como congregación tenemos una reunión de oración y en este tiempo de cuarentena hemos como ganado más adeptos a esta reunión de oración a través de esta reunión por Zoom en el canal de YouTube. Pero necesitamos entender que nosotros, a ver si me puedo dar a entender con lo que quiero decir, los que estamos en este grupo ahora, que estamos preparándonos para liderar, que muchos ya estamos ejerciendo nuestro liderazgo en muchas áreas o en algunas áreas. La oración tiene que ser fundamental en nuestra vida. Y cuando como congregación, como iglesia local, nos convocan a orar, deberíamos ser los primeros en estar en esa reunión de oración. Pero esto no lo digo ni porque yo soy pastor, ni porque me han pedido que lo diga, es porque la Biblia nos está enseñando que tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas, tiene que haber oración. Está perfecto y felicitamos porque están haciendo ustedes un estudio, están profundizando en la palabra de Dios, pero la vida de oración tiene que estar acompañada en la vida de la iglesia. Yo no estoy diciendo que vos no ores en tu casa, yo no estoy diciendo que lo dejes de hacer, no, al contrario, hacelo y hacelo lo más que puedas. Pero como iglesia local, en este capítulo nos está enseñando que podamos nosotros reafirmar, apoyar, participar, tomar parte activa como comunidad. Muy bien, punto 1, vamos rápido. A ver si no me pasa nada. Ok. El lugar de la oración en la iglesia, un poquito lo que estaba diciendo. El punto A, su importancia. La oración es vital, ya lo estaba diciendo recién, para la vida de la iglesia local. Es fundamental. El Espíritu Santo va a obrar en la iglesia mediante la oración y la palabra de Dios. Tiene que ir acompañada. Son dos elementos que toma el Espíritu Santo para activar la iglesia, para hacerla crecer, para que pueda ser sal y luz en este mundo. El punto B nos habla de la naturaleza de la oración. Ahí en el primer versículo de este capítulo 2 nos habla de las rogativas, ¿no?, que podemos pedir, ¿no? Decirle a Dios, presentarle a Dios nuestras necesidades, pero también las necesidades de otros, poder rogarle, pedirle al Señor. Que nuestras oraciones también tengan acciones de adoración y alabanza. En otra versión dice oraciones, en otra versión nos habla de adoración. En esas expresiones que en nuestra oración le decimos a Dios, Dios, vos sos el más grande, para vos no hay nada imposible, vos sos el Dios que
con tu amor cubre nuestras vidas, vos sos el Dios perdonador, el Salvador del mundo, no hay otro Dios como vos, sos el único Dios, con todas nuestras expresiones en la oración que adoren y alaben a nuestro Dios. Y también en esa oración tiene que haber intercesión, donde nos ponemos en la brecha, donde nos plantamos en el lugar de otro, a pedir por otro, por la necesidad de otro, por la salvación de otro, por la sanidad de otro, por el problema que otro tiene. Y como líderes es algo que vamos a tener que hacer todos los días, poder interceder por aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado de una manera intencional, ¿no? Como el soldado que está en la batalla. Estamos peleando, y estamos peleando también por la vida de aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Intercesión por otros. Y también acciones de gracia, ¿no? Gracias a Dios por lo que ha hecho. Reconocemos todo el bien que Dios ha hecho con nosotros, pero también le damos gracias anticipadas por lo que Él va a hacer, porque es un Dios fiel, un Dios que no nos deja, un Dios que va a seguir cumpliendo su obra en medio de nosotros. ¿Sí? Muy bien, las metas de la oración. C. ¿Por qué oramos? Recién lo decíamos, oramos por las necesidades, pero ahí también nos pide que oremos para que haya paz, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestra nación, para que podamos nosotros, dice, vivir quieta y reposadamente, para que los gobernantes, los que toman decisiones, hagan leyes o tomen decisiones que de alguna manera no nos perjudiquen a nosotros como hijos de Dios, sino que podamos tener paz. Que esa sea la oración, que Dios traiga dirección a nuestros líderes para que la sociedad podamos vivir en paz. Bien, también para que todo lo que podamos hacer como iglesia de gloria a Dios, de honra, pueda verse en nuestras acciones. También oramos por la salvación de los perdidos, por aquellos que todavía no le conocen, porque es parte de esta misión que Dios nos ha dejado, poder hacer discípulos, y necesitamos de alguna manera trabajar la tierra del corazón de las personas que todavía no le conocen, en oración. Por eso pedimos por aquellos que están perdidos. Y el punto D son las condiciones, ¿no? Las condiciones para la oración pública. Y dice, está nombrando 3, ahí en el versículo 8 del capítulo 2. Primero es sin ira, que podamos orar cuando estamos juntos, que no haya enojo, que no haya contienda, que no haya ira, que no estemos enojados con otras personas, sino que nos podamos amar unos a otros. Por eso necesitamos analizarnos, examinarnos cuando estamos juntos y hagamos una oración pública. Lo segundo es que dice que los varones puedan levantar manos santas, manos limpias, de vidas limpias, de personas que son obedientes. Y el tercero es fe, que podamos tener fe. Entonces 3 condimentos: que no haya ira o enojo en nuestra vida, que tengamos manos santas, manos limpias, ¿sí? Que hayamos pedido perdón al Señor. Fíjate que Jesús enseña que aquel que no perdona a su hermano, tampoco Dios lo puede perdonar a uno. Entonces, si nosotros estamos en enojo, estamos en pelea con otros, enemistados, no nos hablamos, no nos saludamos, no puedo perdonar. Dios tampoco me perdona a mí, por ende ese pecado que no está perdonado ensucia mis manos y no me deja que mi oración llegue a la presencia de Dios. Y con fe, oramos con fe, creyendo que Él nos escucha y que Él va a actuar en base a lo que le pidamos. Muy bien. Y la última parte, y ya me quedo sin tiempo, tengo 2 minutitos más, Pastor Diego, estoy justo en las 20. Ok, bueno, la última parte, que es la segunda parte de este capítulo 2, habla del lugar de la mujer en la iglesia local, ¿sí? Y si se genera alguna pregunta o algo, por favor ustedes pásenmela, si no llegamos a contestarla ahora, la vamos a contestar el próximo lunes. Bien, pero lo primero que quiero decir es que hay un principio.
un principio triple que acá lo menciona Pablo en este libro de 1 Timoteo, en este capítulo, también lo menciona en Efesios, lo menciona en 1 Corintios, y es sobre este principio en donde Dios es la cabeza del varón. Es decir, que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y varón es cabeza de la mujer. Está estableciendo un principio de orden, de responsabilidades, ¿sí? Que está desde el principio de la creación. Y que de alguna manera Dios también lo está estableciendo para la iglesia. Dios, a través de Pablo, lo recalca en estos pasajes. Entonces, es entender esto. Ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, nos habla que Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. En Hechos 20, 28 nos da esta idea que los pastores, que los obispos son la cabeza, los que lideran y tienen la responsabilidad sobre el rebaño, sobre la iglesia, sobre los miembros de la iglesia. Y también en 1 Corintios 11, como decía recién, y acá en 1 Timoteo 2, nos habla de que el esposo es la cabeza de la esposa, de la mujer, de su esposa. Muy bien. Por eso ahora vamos a nombrar rápidamente, porque se me acabó el tiempo, algunas características de la mujer cristiana ideal, ¿sí? Una mujer de iglesia, una hija de Dios ideal. ¿Cuáles serían las características? Así que presten atención las mujeres, pero también los varones, para enseñarles a las mujeres. Bien, lo primero que tiene que tener, y también los varones, es modestia. Ahí nos habla de esto de no parecernos. La idea es que no nos parezcamos a lo mundano, a lo que no agrada a Dios, ¿no? Esto de que no hay que ostentar, que no hay que mostrar, ¿no? Ostentar es mostrar de una manera muy clara, ¿qué cosa? Nuestras cualidades, nuestros éxitos, nuestro dinero, aún nuestro físico, nuestro cuerpo. Hemos tenido algunas situaciones que en la iglesia hemos tenido que cuidar cuando hay personas, mujeres, que se han tenido que subir a la plataforma con alguna vestimenta, un pantalón, por ejemplo, ostenta su figura, que por favor, si va a subirse a la plataforma, pudiera ponerse algo más modesto, ¿no? Y no quiere decir que no estén a la moda, ni que tengan ropa nueva, al contrario, ni que sean elegantes, sino que, bueno, cuidemos esto de no ostentar, ¿no? O que tenemos la mejor ropa y nos adornamos, o que podemos mostrar algo que va como en contra de las cosas que Dios nos está pidiendo. Parece ser que como nos vestimos o como nos presentamos, somos más del mundo que del Señor. Eso quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy mostrando o queriendo mostrar? ¿Cómo me he visto? Bueno, que lo que vean los demás de cómo me he visto, vean al Señor y no otras cosas. Bien, lo segundo es pureza. Esto me habla de la piedad. La piedad tiene que ver con el ejercicio de las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ser obedientes, el agradar a Dios, el congregarme, el ayudar a los demás, bueno, todas estas cosas. C, laboriosidad, práctica de las buenas obras, las acciones, las buenas acciones hacia otras personas. Bien, eso creo que está claro. La mejor manera de predicar de una mujer cristiana es con su vida, el testimonio, el servicio, el estar atento a otros, ¿no? Poder ayudar a crecer las mujeres, que puedan ayudar a crecer a otras mujeres. Me acuerdo de chico, mi mamá atendía a algunas mujeres pobres que venían a la iglesia y sin dientes, mal cuidadas, mal arregladas, bueno, y ella con su servicio de poquito enseñarles que tienen que ir al dentista, al médico, hacer los dientes, a arreglarse. Bueno, eso también es servicio, es buena obra que como mujeres pueden hacer para con otros. Y lo último, humildad. Esto de poder tener esta actitud de poder sujetarnos y someternos, porque allí está hablando de que cuando haya una reunión pública, bueno, que la mujer se calle, pide, que guarde silencio, y que pida, después pregunte en sumisión a su esposo en su casa, pero no porque la mujer tiene prohibido hablar, porque es menos cosa, sino porque es una cuestión de orden en el culto o en las reuniones públicas.
Hay algunos otros condimentos más, pero se me acabó el tiempo. Voy a cerrar con esto. Hay un versículo, sí, tenemos una pregunta, buenísimo. Vamos con la pregunta entonces, Pastor Diego. Tenemos una pregunta, perdón, ahí estaba esperando que hicieras una pausa, Pastor José. Le hizo Patricia Lungo hace un ratito y dice en el capítulo 1, verso 20, ¿a qué se refiere Pablo con no les permití seguir en la iglesia para que Satanás haga con ellos lo que quiera? Bien. Es el último versículo del capítulo 1, donde habla de Himeneo y Alejandro, donde justamente se supone que estos dos hermanos eran algunos de estos falsos maestros que estaban enseñando cosas equivocadas dentro de la iglesia. Entonces ya se ve cuenta la historia que ya los había reprendido, ya los había de alguna manera pedido que no lo hicieran, y no habían hecho caso. Entonces Pablo se puso duro y los tuvo que de alguna manera como correr de la congregación, ¿no? Y dice que los entregó, dice una versión, a las manos de Satanás. En realidad no es que oró para que Satanás los maldijera ni hiciera algo contra él, sino como que de alguna manera por su actitud de no aceptar las reglas de la comunidad, ellos quedaron como fuera de la protección de la comunidad y también de la protección de Dios, ¿sí? Quedaron expuestos a lo que el diablo hiciera en su vida por su desobediencia. Bien, espero que haya quedado claro, si no después me avisas, Patricia. Y bueno, cerramos con esto, la participación de la mujer en la iglesia. Nosotros creemos que, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, a ver si lo tengo acá, si cierro con esto, Gálatas 3:28, no hay diferencia entre judíos o griegos, esclavos o libres, varones o mujeres, porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo. Todos Dios nos ha dado dones y capacidades para que podamos nosotros ministrar y servir al Señor dentro de la iglesia y de la iglesia local, tanto varones como mujeres. Pero siempre de alguna manera referenciando a este orden, este principio de orden que Dios ha puesto, Dios ha establecido, ¿no? Donde la mujer que está casada tiene que sujetarse de alguna manera a su esposo, y en obediencia y en sujeción, en humildad y cumpliendo con todas estas características que menciona Pablo de la mujer cristiana. De esa manera podamos servir juntos, ¿no? Hombres y mujeres al Señor. Así que bueno, se me acabó el tiempo y para la próxima clase entonces vamos a ir con el capítulo 3 y capítulo 4 de Primera Timoteo. Bueno, los dejo entonces ahora con el Pastor Diego. Muchas gracias por la atención y la seguimos cualquier cosita en el foro, ¿no? Dios te bendiga. Vamos a estar por acá.